Bueno, no sé si os ha dado tiempo a ver algo o no, o he hecho los buenos y no habéis mirado. A ver, ¿os suena algo? Perfecto. Es normal que no os... Bueno, os podría sonar, ¿por qué no? Pero vamos, que no es una obra emblemática ni representativa en cuanto a que haya que conocerla. Hoy me ha dado por ser un poco malo. A ver, de lo que veis, ¿qué os destaca y qué intuición tenéis de qué puede ser, qué es de lo que se trata? Os lo colocan y a qué os suena. Por el peinado, por el vestido, por el tipo de representación, si tiene más brillo, si tiene menos brillo, si cuida más algunos detalles o los cuida menos. Yo este tipo de obras son las que yo pondría para que nadie pueda tirar de memoria, o porque al final, claro, cuando uno tira de memoria, tira más de a veces un poco de suerte. Mira, me he leído esto, lo recuerdo y lo coloco. Y yo te pongo algo así A mí me ha costado vestir. tienes que utilizar la memoria para intentar deducir. Y entonces yo veo si solo tienes memoria o si sabes deducir. Iba a hablar alguien y lo he interrumpido. ¿Sería flamenca? Pues. ¿Cómo? Perdón. Dos a la vez. ¡Qué suerte! Venga, vamos. Uno. No, es que no. Uno me parece que era Felipe, puede ser. No, soy yo, José. ¿Puede ser flamenca por las transparencias y Puede ser, demás? que no te he oído. Flamenca. Puede ser. Tú justifica. Por las transparencias, por aquello de... Que se llaman veladuras. Las veladuras de la pintura flamenca. ¿Y qué? Vamos, venga, para ir ganando confianza, es flamenca. Es decir, de esto es de lo que se trata, es una pintura flamenca, además, pues no hay problema. Busto de mujer con velo, anónimo flamenco, con lo cual, vamos, no os pueden pedir ni autor. Y a partir de ahí, ya sabemos eso. Aparte de ese brillo que tiene, que también, aparte de las veladuras, tiene que ver un poco con el acabado de la pintura flamenca. ¿Cómo acababa? Con al ser óleo, ¿no? Permite una finura ¿óleo? técnica. Sí, al ser óleo, digo, permite también esa finura técnica, ¿no? A la hora de... ¿Qué técnica? ¿Más brillo? El brillo, el brillo, la transparencia, la minuciosidad. Y al secar más lento, permite más los detalles. Y eso se refleja normalmente en la pintura flamenca, en la minuciosidad con la que pintan, y aquí lo típico es lo del matrimonio Arnolfini, ¿no? Que mira en el espejo y se ve en diminuto tamaño las cosas con contornos muy precisos y muy nítidos, ¿verdad? Pero eso permite en este caso todo lo que es la representación de las joyas. El brillo, no sé si estaba hablando del brillo y de la luminosidad, que bueno, puede tener algo que ver con el óleo, tiene también dentro del aspecto técnico tiene que ver más con dos cosas. Uno, porque aunque sea óleo, ¿sobre qué lo hacen? Sobre tabla. Tabla, sí. Y entonces tienen que preparar la tabla. Y entonces realizan una imprimación de la tabla para quitar la porosidad. Y ese preparado de la tabla es lo que, en cierta manera, permite también esa luminosidad del cuadro. Y lo segundo es lo que habéis comentado, es decir, lo ha comentado aquí Pedro, es decir, cuando termina la obra de protegerla para conservarla mejor,
le echan una especie de barniz, lo que contribuye también a dar ese brillo que tiene la pintura flamenca. Todo eso son características que muy bien te llevan hacia la pintura flamenca, pero más allá de las veladuras y todo esto, todavía hay más cosas que te acercan a la pintura flamenca. La falta de expresividad en el rostro. Bueno, primero sería el realismo y falta de expresividad. Bueno, puede ser, porque normalmente los retratos, ya sea el matrimonio Arnolfini o el hombre del turbante rojo y todo esto, sí que son gente más o menos representada con realismo, pero con cierta frialdad. Pero más que eso, es decir, es el arte de los primitivos flamencos, ¿de dónde? De los primitivos flamencos, de Flandes. Flandes. ¿Y allí qué hay? Porque esa burguesía, una burguesía que se quiere autoafirmar. Y esa autoafirmación le lleva a la representación de retratos familiares, individuales, etcétera. Y dentro de esa representación, junto a la técnica muy bien que habéis dicho del óleo, le lleva a valorar muy por encima de todos sus objetos, por decirlo de alguna manera, personales, que le distinguen. Si se trata de representar, primero, tengo capacidad económica, me puedo pagar un pintor que me va a pintar, pero además me va a pintar con joyas y cosas. Y aquí, aunque sea poco, las perlas que aparecen en el cuello, el pendiente que se observa muy nítidamente. Bueno, pues todo eso son cosas para situarlo en la pintura flamenca. Bueno, pues simplemente pues pasamos rápido, si no nos dejo tiempo, Víctor, para lo que quiere hacer. Bueno, pues simplemente, pues muy bien lo que habéis dicho, la descripción, la mujer, bueno, un poco más lento también, por lo menos que lo veáis, figura que sobresale del espacio, ojo atento, esboza tímida sonrisa, minuciosidad, perlas negras, cadenas de oro, posición social de la burguesía, lo que hemos ido comentando, y en el análisis técnico, que es lo más interesante, el uso de las veladuras, el barnizado, el óleo sobre tabla, naturalismo, el gusto por el lujo de los detalles, el predominio por la línea. Y una cosa que se me ha pasado, que por ejemplo en el descendimiento de Roger van der Weyden es muy característico, es el tratamiento de los ropajes como muy acartonados todavía, simplemente por tenerlo en cuenta. Bueno, y aquí a modo de repaso, pues, características de la pintura gótica flamenca y las novedades técnicas. Siguiente.